Bendiciones a todas las personas que me están mirando a través de la internet. Quiero decirles de que empezamos la nueva enseñanza de homilética y esperamos que esta enseñanza sea de mucha bendición y que pues allí donde ustedes se encuentren seguramente Dios va a empezar a obrar, porque Dios va a hablar a través de su palabra. Así que quiero cualquier cosa, si necesitan alguna información o un comentario, nos pueden dejar por internet. Bendiciones, iglesia. Quiero que sepan de que nosotros como iglesia hemos empezado un nuevo reto, y el nuevo reto, que ya lo hemos estado comentando hace una enseñanza, es el Instituto Bíblico de la Iglesia de Elín, y es una bendición. Es una bendición porque verdaderamente el proceso que hemos ido iniciando es un proceso que venimos desde abajo, nos hemos dado de cuenta cómo Dios ha ido obrando. Dios ha ido trabajando a través de la iglesia, ha ido trabajando de una manera increíble, y hoy en día podemos darle gracias a Dios por esto, porque verdaderamente esto solo lo puede hacer Dios. Nosotros empezamos en un proceso y los que saben cómo hemos ido viniendo, pero Dios tiene cosas grandes para esta iglesia. Dios tiene cosas grandes. Hemos estado recibiendo este fin de semana de un retiro que ha sido increíble, una palabra increíble que yo sé que van a ser de mucha bendición. Los que no tengan las enseñanzas, no hayan podido ir por algunas circunstancias, yo tengo unas notas de voz que les puedo compartir para que las puedan ver, se pongan al día. Si alguna persona no las ha podido recibir, tengo notas de voz porque fue increíble la enseñanza. ¿Cuántos estuvieron en el retiro? Fue de mucha bendición, ¿cierto? Bueno, empezamos con este nuevo trimestre. Es nuestro trimestre, para que ustedes se vayan poniendo al día, es la homilética. Así que quiero que sepan de que como Instituto Bíblico, ¿sí? Esta es la asignatura que vamos a trabajar. Mi nombre es Fernando Ramírez, para los que no me conocen y no saben, estaré yo encargado de dar esta enseñanza de la homilética, ¿sí? Una cosa que quiero que sepan es que como Instituto Bíblico, nosotros en esta asignatura, de una vez, yo hoy les voy a dar una fecha de entrega de sus trabajos, ¿vale? Así que van a ir cambiando un poco las cosas por aquí, ¿yo? Cada vez vamos subiendo de nivel y Dios nos está exigiendo más. ¿Cuánto lo creen? Amén. O tenemos que ir de la misma manera, ¿no? Dios nos está llevando. Ayer nos hablaron mucho, y las últimas palabras de las prédicas que nos han dado en este tiempo es que, y más en esta clase de teología sistemática, que estamos hablándole ya a personas maduras espiritualmente. No estamos hablando a personas que son bebés espirituales. Por lo tanto, tenemos que empezar a adquirir una responsabilidad, porque esto no es para hombres, sino es para Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Así que si me ven a mí aquí, que yo les estoy diciendo que hagan un trabajo, háganlo, porque lo tienen que hacer. Sencillamente quiero que sepa que el grupo que se ha creado por parte de teología sistemática va a ser solo presencial. La persona que no puede y que por alguna circunstancia lo va a hacer online, pues yo la saco del grupo, lo pongo allí, pero las circunstancias y de exigencias de trabajo que le voy a poner a ese son diferentes, porque ellos tienen que valorar también el esfuerzo que ustedes hacen. Entonces yo aquí voy a poner una serie de un trabajo y voy a poner lo mismo que hemos estado presentando, que es el vídeo de trabajo, porque en esta clase es muy teórica, práctica. Nosotros, ustedes que vieron homilética en el primer nivel, se dieron de cuenta de que tuvieron que preparar sus propios sermones, diseñarlos, trabajar en grupos, reunirse. Entonces, como es muy teórica, práctica, por eso esta clase es muy presencial, y estaré muy atento de las personas presenciales, los que van a estar estudiando a distancia por alguna circunstancia. Entonces yo crearé un grupo y ellos tendrán otra clase de exigencias diferentes. Entonces, para valorar el esfuerzo que ustedes están haciendo. ¿Les parece bien? Si alguna persona, ojo con esto por favor, por alguna circunstancia no lo puede hacer por algo, porque sé que entiendo que de pronto por alguna circunstancia puede pasar algo y lo deciden hacer, me lo tienen que avisar. Me avisan con tiempo. Mira, ha surgido esto, no pasa nada. No tengo ningún problema, pero sí, por respeto al caso, nosotros como maestros que estamos haciendo esta enseñanza, necesitamos que simplemente nos lo informen de que no lo pueden hacer o algo, y no pasa nada, no es que pase algo, solamente es por respeto. ¿Por qué? Porque yo después no me doy cuenta, ya no lo vuelvo a ver por aquí, y no quiero eso. Van a cambiar, las cosas van a cambiar a partir de ahora, porque le estamos haciendo esto es para Dios. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? Vale. A partir de ahora
quiero que sepa que esta clase de la homilética, pues como les decía anteriormente, que es muy teórica, práctica, quiero que estén muy atentos. Los que estuvieron haciendo la primera enseñanza se dan de cuenta de que se da información y necesitamos estar muy atentos y repetimos mucho. Así que quiero que también sepan a las personas que me están viendo de que hoy voy a hacer una clase introductoria de lo que es la misma clase introductoria que se manejó en el primer nivel, la parte porque vamos a empezar a ver unos temas importantes que es todo lo que tenemos que saber. Así que para los que no habían escrito anteriormente, la homilética es la asignatura, espero que lo hayan ya escrito, ¿no? Y la bibliografía que les voy a recomendar, que alguna persona ya tienen estos libros. Hay unas personas que yo desde el trimestre, cuando estudiamos el primer nivel, ya les había recomendado de que buscaran estos libros, que es Charles Spurgeon, y el libro lo buscan así, Discurso a mis estudiantes. Esos libros nosotros hemos podido conseguirlos en librería. Y el de aquí yo lo solicité, si ustedes lo piden, allí lo pueden solicitar y ellos lo entregan. Y el otro es James D. Cran, El Sermón Eficaz. James D. Cran y El Sermón Eficaz, ¿vale? Por lo tanto, estos libros que están aquí, muchas personas de los que ya lo hemos estado leyendo ha sido de mucha bendición porque ellos pues son unos grandes predicadores de la palabra de Dios. Estas personas han estado llevando la palabra en unos mensajes increíbles, mensajes homiléticos, y por lo tanto de aquí van a adquirir mucha información para ustedes, para sus vidas. Es una recomendación, no es obligación. No es obligación tenerlo. Yo lo digo es para que ustedes adquieran mejor conocimiento de este estudio, para que amplíen sus conocimientos, ¿vale? O sea que no es una obligación, pero sí es una recomendación que va a ser, seguro, estoy convencido que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Voy a parar aquí porque se nos va a olvidar algo muy importante, que es la oración, ¿sí? Entonces vamos a orar para darle gracias a Dios por este trimestre y empezamos, ¿vale? Padre maravilloso, yo quiero darte gracias por este tiempo, gracias por el tiempo que estamos aquí, porque eres tú mismo el que está enseñándonos a través de tu santa palabra. Hoy queremos bendecir, Señor, este instituto bíblico, Señor, que ha nacido en tu corazón, Señor, y queremos pedirte que por favor siga dándonos sabiduría, que sigas tú llevando un orden para que todo lo que se empiece a trabajar a través del instituto sea de mucha edificación y que pueda haber mucho fruto. Bendecimos a cada uno de los estudiantes que están aquí, sus familias que están aquí representadas, Señor, para que tú los bendigas, Señor, en este nuevo trimestre de estudio, Señor, que tú, Señor, les hables, que tú les amplíes, Señor, conocimientos, que tú, Señor, a ellos, Señor, vayas de la mano con ellos, Señor. Oramos por sus familias, Señor, que donde sus familias estén guardadas, protegidas, Señor. Bendecimos a las personas que nos miran a través de la internet también, que ellos puedan, Señor, allí en donde se encuentren, Señor, también recibir esta enseñanza. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vale, pues continuamos, ¿no? Como les estaba diciendo, de estos manuales. Así que, como estas clases las tienen muchas personas, y homilética es el nombre de la asignatura que vamos a ver, escríbalo por favor. Y vamos a empezar a hacer un repaso, ¿vale? Primero que todo vamos a leer este versículo bíblico. Segunda de Timoteo 4:14. Segunda de Timoteo 4:14, y habla Pablo. Vamos a leerlo todos. Dice la palabra del Señor así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Digan, prediques la palabra. Que istes a tiempo, afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vemos aquí el apóstol Pablo hablándole a su discípulo, ¿sí?
a su discípulo Timoteo y le empieza a dar unas recomendaciones, a decirles unas recomendaciones, pero una de las cosas importantes que le insta a que predique la palabra, pero que no predique la palabra, sino que sea también que la predique con doctrina, que puedan hacer unas prédicas, pero con doctrina. Ve que donde dice aquí, terminando, dice, exhorta con toda paciencia y doctrina, con la misma palabra, exhorta con la misma palabra, con doctrina, ¿sí? Porque a veces las exhortaciones son buenas, pero cuando van acompañadas de una cita bíblica es mejor, ¿sí? Pero obviamente todo esto tiene que ser con amor, que nosotros cuando estemos llevando a una persona por algún tema, la misma palabra les ayude, porque es la misma palabra que muestre. No se trata de lo que piense uno como hombre, sino que trata de lo que piense Dios y que tú le puedes mostrar a la luz de las Escrituras, le puedas llevar. Pero ¿qué es el tema que nos interesa? El tema es que está resaltado que prediques la palabra, ¿vale? Vale, sí, que nos queda un versículo aquí, dice, Pablo decía, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Algunas personas consideran de que esta carta que se le escribió a Timoteo es una de las últimas cartas que Pablo escribió. Sí, ve que él está hablando aquí reconociendo de que estaba cercano el tiempo de su partida, que iba a ser sacrificado. Ya lo tenía claro, no me voy a detener mucho a explicar. Por lo tanto, esto que yo les voy a decir, como es un repaso y están en las clases, yo les voy a pasar esta clase. Esta clase la vamos a subir al grupo otra vez, algunos ya la tienen y están en internet, la vamos a subir y ustedes la van a ver, por eso no me voy a detener para que escriban, porque esta clase ya la tienen, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ir avanzando para dejar todos los puntos terminados este trimestre, de esta clase, perdón. La homilética es la rama de la teología pastoral que se encarga de enseñar las reglas, la elaboración, contenidos, estilos y la correcta predicación de un sermón. Por lo tanto, mira, vuelvo y les digo que esta clase la van a tener ustedes allí. Entonces, yo les decía, y hemos estado estudiando lo que es teología, ¿qué? Sistemática. Entonces, las personas que vienen estudiando conmigo saben de que les he explicado de que la teología sistemática es como un árbol, y ese árbol tiene muchas ramas. Entre esas, las que estamos estudiando tiene 7 ramas, tiene más ramas, pero nosotros hemos agarrado 7 ramas de ese árbol y les hemos estado explicando de una manera temática. Hemos visto bibliología, cristología, neumatorología, eclesiología, soteriología, angeleología, escatología. ¿Me queda alguna? Bueno, están ahí 7, pero de entre ese árbol hemos nosotros introducido una rama de la teología pastoral que es la homilética, ¿sí? De otro árbol. Y la hemos introducido aquí, porque hemos considerado que es importante que como hijos de Dios, ¿hay hijos de Dios aquí? Nosotros aprendamos también lo que es la manera de cómo diseñar, estructurar sermones, que esto no solamente sirva para lo que es para como iglesia, sino en su vida diaria, cotidiana. Seguramente en sus trabajos, en algunos universitarios les van a pedir, o para su vida quieran exponer un tema importante, pues ustedes, esa herramienta que vamos a utilizar aquí les sirva también para ustedes. Obviamente la estamos trabajando para el Señor, para llevar la palabra, para poderla predicar, y ahora vamos a ir entendiendo más. Por lo tanto, se encarga de las reglas. Hay unas reglas, hay unas normas, una elaboración. Lo que es la elaboración del sermón tiene unas reglas, hay una elaboración de todos esos contenidos, estilos. Hay muchos estilos de forma de predicar y eso lo vamos a ir viendo. Ya hemos visto algunos estilos, pero ahora vamos a ver en este trimestre, iremos viendo los otros estilos que hay, ¿vale? Y dice, y la correcta predicación del sermón, ¿vale? Por lo tanto, dice, la palabra homilética viene de 2 palabras que son griegas, ¿sí? Homiléticos, que significa reunión, y homilios, que significa conversar, ¿sí? Por lo tanto, conversar en una reunión. Homilética viene de esas 2 palabras griegas, ¿vale? El sermón homilético fue utilizado por el Señor Jesucristo durante todo su ministerio pastoral. Entonces recuerda que hablábamos de que el Señor Jesucristo se conoce un sermón muy grande.
El Señor hizo 2 sermones grandes y los hizo en el mismo sitio. En el mismo sitio. Pero hizo 2 sermones súper grandes. El sermón principal que se conoce. ¿Ah? Sí, hizo el sermón y al finalizando Mateo 24 hizo un gran sermón que fueron las señales antes del fin. Pero ¿dónde está el sermón del monte en la Biblia? ¿Dónde lo encuentran? Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Si ustedes leen la escritura, Mateo 5 dice, el Señor Jesucristo subió al monte. Y en el 8 dice, bajó del monte. Por lo tanto, en Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, Él estuvo dentro del monte. Y allí fue donde habló la constitución celestial, que es conocida. Empezó a hablar, en esos 3 capítulos, empezó a hablar de unas normas y de lo que, como ciudadanos del reino. ¿Hay ciudadanos del reino aquí? Y nosotros como ciudadanos del reino tenemos unas normas, allí también se maneja y empieza él a explicar en el sermón del monte. Pues son unos sermones y él utilizó la palabra homilética porque él hablaba con muchas parábolas, hacía muchas ilustraciones para que la gente pudiera comprender sus mensajes. ¿Sí? Él empieza con las bienaventuranzas y así se termina diciendo hasta lo último cuando empieza a hablar de los 2 cimientos. ¿Sí? ¿Lo han leído alguna vez? ¿No? Pues léalo. Yo ya imagino que lo han leído, son solo 3 capítulos de la Biblia, ¿vale? Entonces es importantísimo que entiendan de que el Señor Jesucristo utilizó la homilética. No es que haya sido ahora, no, el mismo Señor Jesucristo cuando enseñaba, la gente quedaba sorprendida y veía de las cosas, de donde tomaba muchas ilustraciones para poder dar unos mensajes. Mira lo que el otro punto decía, los apóstoles continuaron utilizando la homilética con grandes resultados que pueden ser confirmados en el libro de los Hechos. Entonces, los apóstoles continuaron la homilética, ¿por qué razón? Porque el Señor Jesucristo le dijo que tenían que empezar a predicar. Y Él lo hizo. Vemos el ejemplo, vamos a mirar un ejemplo. Los apóstoles. El apóstol Pablo fue sin lugar a dudas el más destacado predicador de su generación. Y es que Pablo, imagínate, de la Biblia, de lo que es el Nuevo Testamento, Pablo tiene 13 cartas. Las cartas paulinas son 13 cartas y posiblemente que no sabemos una 14 que podría ser, que es el libro de Hebreos. El libro de Hebreos no sabemos con exactitud quién es el autor, pero dan algunas personas de inicio de que haya podido ser Pablo. Como nosotros no sabemos con exactitud quién lo escribió, pues nosotros no inventamos. Por lo tanto, el libro de Hebreos nadie ha podido decir quién es el autor, ¿vale? Lo importante es que Pablo fue uno de los grandes predicadores de la época. Hoy en día, lo que ha sido la expansión del Evangelio lo vemos gracias a todo ese trabajo y esfuerzo en esos viajes misioneros. Cuando ustedes estudian el libro de los Hechos de los Apóstoles, se encuentran de que Pablo hizo, ¿cuántos viajes misioneros hizo? ¿Cuántos viajes misioneros hizo? ¿Cuántos? ¿4 o 3? 3 viajes misioneros, pero el cuarto fue en calidad de náufrago. Pero no iba como misionero, lo llevaban preso para Roma. Pero misionero fueron 3. Él hizo 3 viajes misioneros y el cuarto viaje que hizo fue en calidad de preso. En calidad de preso que estuvo allí. Y en verdad fueron 4 viajes, pero 3 misioneros y 1 en calidad de preso, ¿vale? Por lo tanto, la homilética ha recibido grandes aportes de destacados predicadores como John Wesley de Inglaterra, 1703 y 1791, George Whitefield de 1714-1770. Si ustedes miran y comparan estas fechas, pues ellos eran contemporáneos de su época, eran conocidos, ¿vale? Charles Spurgeon, 1834-1892, D.L. Moody de Estados Unidos, 1837 y 1899. ¿Por qué quiero dejarles estos nombres? Porque quiero que ustedes investiguen. Yo ya les había dicho en la clase anterior, investiguen sobre estos hombres. Yo
Ustedes lo buscan por internet, ahí salen las historias de ellos, dónde estuvieron, cómo fue su ministerio, dónde estuvieron predicando. En ese tiempo les decía yo de que no eres como ahora, que yo ahora quiero ir a llevar un mensaje, por decir, donde Dios me lo ponga, que fuera, por decir, tuviera que utilizar un avión. Pues yo me muevo fácilmente y me transporto a estos sitios. En ese tiempo no habían aviones. Pues te podrás imaginar cómo les tocaba. Cómo llegar a estos sitios y ir a llevar el mensaje y todo eso. Por lo tanto, es bueno esta información, eso está ahí. Yo quiero que estudien sobre esto porque esto les va a ayudar a entender. Estos grandes predicadores hicieron unos trabajos excelentes y hoy en día tenemos todos esos frutos y la expansión del Evangelio se ha ido haciendo gracias a hombres como estos. Y aquí se están levantando grandes hombres y mujeres de Dios que no le tienen ningún temor y que van a ir a llevar también la palabra del Señor. Lo creemos por fe, ya lo estamos viendo, ya se están dando esos frutos. Por lo tanto, nosotros creemos de que así como Dios utilizó en una época a estos grandes hombres, en este tiempo y más ahora en este tiempo, Dios está haciendo un llamado a su iglesia a que vayamos. Urge ir a llevar la palabra de Dios, pero una sana doctrina, que es lo que vamos a empezar a estudiar, ¿vale? El Señor Jesucristo utilizó la predicación como el único medio para revelar al pueblo de Israel la santa voluntad de Dios. O sea, el Señor Jesucristo vino al pueblo de Israel y empezó a mostrarle. Entonces, cuando leen el libro de Hebreos, ¿qué dice? En Hebreos, el primer capítulo de Hebreos, empieza a decir que Dios ha hablado a todos los profetas, a los hombres del Antiguo Testamento, les estuvo hablando. Y les estuvo hablando de muchas maneras. Y les habló a los profetas. En ese tiempo les habló. Dice, pero en este tiempo ha venido a hablar por medio de su Hijo. Por lo tanto, el Señor Jesucristo, cuando vino fue a expresar al Padre, vino a hablar del reino. Entonces, dice aquí, el Señor Jesucristo utilizó esa predicación, fue la manera como Él lo hizo. Dios ha utilizado la predicación para poder traer un mensaje de revelación de parte de Dios. Y es la manera como Él predicaba. Él iba a un sitio y predicaba, iba a otro sitio y lo que hacía era predicar, y entre esas, pues, lleno del Espíritu Santo, pues, como ustedes saben y lo han mirado en la Biblia, ven las sanidades que él iba haciendo, ves cómo se iba manifestando el poder de Dios a través de él, y veía cosas sobrenaturales que él estaba haciendo a través de su ministerio, pero utilizó la prédica para poder traer un mensaje del cielo hacia la gente, hacia el hombre, ¿vale? El Señor Jesucristo, aunque la preparación del sermón es sumamente importante, es necesario que dicha preparación vaya de la mano con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Todas las preparaciones de cualquier sermón, cualquiera, es necesaria que vaya de la mano del Espíritu Santo, que es el que nos guía, que es el que nos está hablando constantemente y nos está guiando. Toda predicación. Toda, porque si no, lo que estamos encontrando es que hay la naturaleza humana y hablando hombres en su naturaleza, y lo que queremos es que sea el Espíritu utilizándonos como instrumento y hablándole al hombre y hablándole a la iglesia, hablándole a la iglesia como tal, pero que sea el Espíritu Santo hablando a través de nuestra boca, ¿vale? No me estoy deteniendo porque les decía de que esto ya está grabado y que lo que quiero es, yo la voy a compartir, ¿vale? La van a ver ustedes, la van a compartir, quiero es ir introduciendo. Esto es un resumen que estamos haciendo para poder conectar, ¿vale? Y alguna persona dice, uy, dentro de la primera vez esa clase y dentro ya con resumen. No, lo que quiero es que sepan que ustedes van a ver esta enseñanza, la van a recibir. Por lo tanto, seguimos. El poder del Espíritu Santo se manifiesta en el predicador solo cuando éste vive una vida de oración, ayuno y comunión perfecta con Dios. Entonces, saben que es importante, como hijos de Dios, es importantísimo de que nosotros podamos vivir una vida de oración, que seamos personas que vivimos en oración y que mantenemos también esos tiempos de ayuno. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu Santo va a manifestarse a través de nuestra vida. No somos nosotros somos personas, somos instrumentos de Dios, pero en esa comunión que tenemos de oración con Él y en esa comunión que tenemos del estudio de la palabra, el Espíritu Santo va a hacer una manifestación y las personas van a ver ahí. Entonces, tiempo de oración, tiempo de ayuno, igual el resultado es
una manifestación del Espíritu a través de donde estén. Les decía que no necesariamente predicar no tiene que ser directamente en un púlpito. Nosotros podemos ir a predicar en las calles, podemos ir a hablar del Evangelio y personas, o en un grupo de casa o cualquier sitio que ustedes tengan, la misma familia. ¿Dónde se puede empezar? En nuestra misma casa, nuestros mismos hijos, nuestros vecinos, nuestro contorno. Ahí es donde tenemos que empezar nosotros a llevar la palabra del Señor, ¿vale? O sea, ahora sí vamos a entrar un poquito en materia. El sermón y su importancia. Predicar la palabra de Dios con eficacia es sumamente importante por las siguientes razones. Es importante. Entonces hay una importancia de que se debe de predicar, ¿sí? ¿Y cuáles son las razones? Ya lo vamos a ver. Dice, primero, porque la predicación es el método ordenado por Dios para difundir el Evangelio de Cristo. O sea, lo que les decía, Dios utilizó lo que fue la predicación para que se pudiera difundir el Evangelio. Fue el método que Dios utilizó. Dios lo hizo así, Dios lo ha diseñado de esa manera. Dios lo diseñó de que sean en forma de predicación, para que el Evangelio se expanda, ¿vale? Vamos a ver qué dice la palabra. Marcos 16, 15, 16. Vamos a leerlo todos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Mira lo que dice aquí. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero mira lo que dice aquí: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Es una orden. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. Jesucristo está hablando y nos ha dado una ¿qué? Orden. Está diciendo id. Lo mismo en Mateo 28 cuando él dice id. Tenemos que es una orden de Dios mismo, nos da una orden. ¿Y cómo es la manera? Que tenemos que ir por dónde, a algunos sitios, ¿a dónde? A todo el mundo. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Ir a todo el mundo a qué? A predicar. Entonces es el método que Dios ha utilizado para que el Evangelio sea expandido a través de todas las naciones. Ese método es utilizado por medio ¿de qué? De la predicación. ¿Están conectados? Yo ya voy a empezar a preguntar. Esta clase ya la vieron, ya la vieron. Entonces yo les vuelvo otra vez a hacer la pregunta, a ver si me responden. Es el método que Dios ha utilizado para ir a todo el mundo ¿a qué? A predicar para la salvación de las almas. Esa predicar es el método como Dios los utilizó. Ese es el punto que estamos viendo, ¿vale? Segundo punto, la predicación. ¿De qué estamos hablando? Ojo con esto, el tema, la predicación es la que vamos llevando de principio hasta fin. Eso es una manera de predicar, de que usted agarra un tema y no lo suelta, sino lo lleva hasta el final, y los llevas todo el tiempo. Y es lo que hemos estado aprendiendo todo este tiempo. Por lo tanto, estén conectados porque estamos hablando ¿de qué? De la predicación. Entonces, mira, la predicación es el medio ordenado por Dios para la salvación de las almas. O sea, el medio que Dios ha ordenado para la salvación de las almas es por medio de la predicación, por medio de que esa palabra se entregue, se dé. Míralo, aquí lo van a entender mejor en la palabra de Dios. Romanos 10, 13, 17. Vamos a leerlo todos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Entonces dice que hay que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Mira aquí. Y dice, así empieza a hacer una pregunta. Hace una pregunta y empieza a decir, pero pues, ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? O sea, ¿cómo una persona puede invocar a alguien cuando todavía no cree en él? Eso es lo que le está diciendo. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Sí? Le está diciendo, ¿cómo van a creer en una persona cuando todavía ni siquiera no han oído de él? Y aquí es donde viene la parte que nos interesa. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces el Evangelio se ha ido expandiendo, es gracias a la predicación, y ellos a través de esa predicación han oído, y a través de han oído, han creído, y al haber creído, eso los ha llevado a ser salvos. ¿Se entiende? Por lo tanto, mira lo que dice aquí. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
Entonces creen que solamente se puede predicar. Ahora hay tecnología. De pronto ahora mismo, pues yo estoy haciendo esta enseñanza, se está grabando y por medio de la tecnología se está expandiendo a otras partes del mundo. Pero antes, cuando no existía lo que es el internet, ¿cómo tocaba? El sistema, la gente tenía que ir en caballo, moverse, dicen, a sitio, ir a predicar. Entonces esas personas, ¿cómo eran salvas? Era gracias a la predicación, donde un hombre se transportaba, y esto no era solamente de ir. Por eso les digo que lean y estudien sobre estos hombres que les di, porque estos hombres, cuando uno ve el proceso, tenían que subirse en un barco, traspasar océanos, ir a un lado. Esto era una cosa lo que hacía Pablo. Y tenía que ser, era por medio, para ir de un sitio a otro, tenía que a veces durar días para llevar ese mensaje. O una persona, inclusive ahora, para no irnos tan lejos, vamos a venirnos más recientes, inclusive en estos tiempos, hay personas que han ido a escuchar la palabra de Dios desde sus veredas y se han trasladado horas, algunos caminando o otros, digamos, en caballo, como fuera, pero han llegado a sitios y han pasado horas para recibir una palabra, porque no hay una iglesia cerca. La iglesia más cercana se encuentra en el pueblo o se encuentran por allá, ellos viven retirados. Y nosotros, que muchas veces despreciamos esto, porque hay personas así, no, que es que no pasó hoy la furgoneta, y como no pasó, entonces no voy a ir a la iglesia. ¿Cree que eso no pasa? ¿Pasa o no pasa en estos tiempos? Y la gente no se mueve sencillamente porque no tiene una furgoneta, no tiene transporte, no hay, pues entonces no voy. ¿Ve? Ahora es eso, pero yo le digo que es que vamos viviendo en un evangelio muy acomodado y las personas se han acomodado tanto de que todo lo quieren fácil, que se lo resuelvan fácil. No se quieren ir a la iglesia sencillamente porque no tienen facilidad de quien los lleve o quien los transporte, pero no hacen sus propios esfuerzos, y esto se trata de Dios. Y hay gente que lo ha hecho, de verdad se lo aseguro. Yo he conocido historias de personas que se han trasladado y han caminado horas desde veredas a sitios para ir a llevar la palabra o solo recibirla. ¿Vale? Por lo tanto, sigue el 16, dice: mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que, mira aquí, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios que alguien les ha predicado. Alguien les ha predicado. Entonces la fe viene por el oír, pero él dice, y el oír viene, y dice, y el oír por la palabra de Dios que alguien le ha predicado. Una persona le ha predicado. Entonces, ¿por dónde viene la fe? Por el oír de una persona que le ha predicado el evangelio. Entonces es importante, nosotros creen que es importante la predicación. Hay mucha salvación de almas, están llegando a través de la predicación. Es el medio que Dios ha ordenado, es el medio como Dios lo ha diseñado. Dios lo ha hecho de esta manera, así. ¿Vale? Tercer punto. La predicación es el medio ordenado por Dios para la edificación de la iglesia. Dios lo ha diseñado de esa manera, que sea por medio, ¿sí?, por medio de la predicación, de que el cuerpo de Jesucristo se vaya edificando. Y ahora lo van a entender mejor por medio de la Escritura. Mira Efesios 4, 11, 12. Dice: y él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros ¿qué? Profetas, a otros evangelistas, ojo con esto, evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué? ¿Para qué edificó? ¿Para qué el Señor constituyó estos 5 ministerios? ¿Para qué? Aquí lo van a entender. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vemos que el Señor Jesucristo ha constituido 5 ministerios. ¿Cuáles son? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Vuélvanlo a decir: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. 5 ministerios, y ellos, entre esos 5 ministerios, que el Señor Jesucristo mismo lo ha constituido para la edificación del cuerpo de Cristo. Y vemos que ahí están los evangelistas.
los que van. El evangelista es el que va a ir a llevar el evangelio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el punto que estábamos tratando, ¿cuál era? La predicación es el medio ordenado por Dios. ¿Para qué? Para que su iglesia sea edificada. ¿Vale? ¿Queda claro? Cuarto, si no se predica la palabra de Dios con eficacia, las almas se perderán. Y estuvimos hablando mucho de este tema, de que se tiene que predicar ¿con qué? Con eficacia. Vuélvanlo a decir, ¿con qué se tiene que predicar? Con eficacia. Las almas se van a perder. ¿Creen que eso es verdad? Vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Oseas 4:6. Ustedes seguramente lo han leído en la Reina Valera. Yo lo traje en la Dios habla hoy. Mi pueblo no tiene conocimiento, por eso han sido destruidos. Pero como lo dice la Reina Valera, mi pueblo perece por falta de... Mira lo que dice aquí, continuamos leyendo. Ojo con esto, por favor, pongan bastante atención para que entiendan el mensaje de lo que Dios está hablando, porque la gente solamente lee este texto, se lo saben de memoria, lo han escuchado, pero en verdad no continúan leyendo, y ahí hay una información importantísima que tienen que entender, que no se trata a veces del pueblo, sino se trata del que le dio el mensaje a ese pueblo. Y ahí es donde hay que seguir leyendo. Mira lo que dice a ti. Y a ti, vamos a leerlo todos. Y ti, sacerdote, que rechazaste mira, este sacerdote que no quiso, que rechazó el conocimiento, no quiso seguir aprendiendo, no se quiso preocupar por seguir teniendo información con respecto a la palabra de Dios. Mira lo que pasó con él. Yo te rechazo de mi sacerdocio. Su predicador, sacerdote, es el que da el mensaje, transmite el mensaje. Mira, yo te rechazo de mi sacerdocio, puesto que tú olvidas las enseñanzas de tu Dios. Y hay unos que sencillamente rechazan el conocimiento porque lo han rechazado, no les interesa, y otros sencillamente porque la olvidan el mensaje. Mira, yo me olvidaré de tus descendientes. Por lo tanto, vemos el punto anterior de que muchas almas, y ahorita lo van a ver en un mensaje, y lo voy a recalcar mucho en este trimestre, y lo tengo porque la palabra no solamente lo enseña en este versículo, hay más citas bíblicas donde enseñan de que por falta de que una persona haya expuesto un mensaje con muchísima claridad, pues la persona no entiende. Y ahí es donde está la clave, de que es que el predicador se trata de dar un mensaje, y cuando se da una buena estructura, en esa estructura la persona puede comprender la palabra de Dios. ¿Cuántos estuvieron este fin de semana en el retiro? ¿Ustedes se dieron de cuenta de la estructura que estaba llevando? ¿Lo notaron? ¿Lo notaron o no lo notaron? Yo me doy cuenta, cuando hay un predicador que utiliza la homilética, yo me doy cuenta. Tenía una estructura, un bosquejo, iba diciendo punto, número tal, segundo punto, ¿sí? Iba llevando los órdenes. ¿No es bonito predicar así? Tú entiendes mejor la escritura, porque le va llevando un orden a todo el bosquejo, lo va manejando de una manera. Y de eso se trata, de ser un sermón eficaz. ¿Cuántos fueron edificados este fin de semana? Amén. Fue de muchísima bendición, fue increíble, era una palabra y se nota, hay un maestro ahí enseñando la palabra, pero una estructura bien dada, eso se nota. Y el que no lo nota, sencillamente, pues de pronto empieza hable, y eso lo vamos a ver. Hable y va sacando de todo como salga. Eso no se trata así. Se tiene que hacer de una manera ordenada. ¿Cuántos están conmigo? Es que no soy yo lo estoy diciendo, es la palabra la que está mostrando de que un pueblo llega a perecer porque una persona no supo explicar el mensaje de salvación. Mira, vamos a ponerlo así, un ejemplo rápido. Evangelismo. Nos dicen, hay que ir a llevar la palabra allá afuera para ir a traer almas para Cristo. ¿Sí es verdad que la palabra dice que tenemos que ir a hacer evangelismo? ¿Dice la palabra que tenemos que ir a buscar discípulos afuera? ¿Sí o no? ¿Lo dice o no? Vale. Pero resulta que hay personas que no saben cómo poder hacer ese trabajo. O sea, no lo saben ejecutar porque normalmente pues, no lo han practicado. ¿Qué es lo que se debe hacer de una manera ordenada? Pues explicar un plan de salvación. Tú sepas, por lo menos lo que tú llegas allí, lo primero que tú tienes que dominar un plan de salvación. Tú lo que te tienes que demostrar a una persona primero la condición que se encuentra. Estás condenado. Eso lo dice el Romano, ¿no lo estuvimos viendo en soteriología? ¿Cómo estaban?
condenados. Cuando tú le muestras en su situación que está en una condenación, tú no lo puedes dejar así. O sea, tú no te vas a la calle y de pronto le dices, déjeme decirle de que tu manera de vivir, lo que estás haciendo, pues está mal, y esto, pues esto los pecadores van a ir al infierno y estás en rebeldía con Dios y por lo tanto esto no te va a llevar sino al infierno y te vas. No, la condenación tiene que ir de hermano con la ¿qué? No, sí, pero eso tiene una palabra. ¿La qué? La justificación. Los que estudiaron conmigo soteriología, tiene que ir de la mano la condenación con la justificación. ¿Por qué? Porque yo necesito mostrarle a él las buenas nuevas. Hemos sido justificados no por lo que tú hagas, sino por lo que ya hizo Jesucristo por medio de la redención en la cruz del Calvario. Allí se pagó un precio y el precio lo pagó Jesucristo, su derramamiento de su sangre. Por lo tanto, tú tienes que llevarlo a la cruz. Y después a mostrar, y no tienes que explicarle todas estas palabras teológicas, está claro, yo te lo estoy explicando a ustedes. ¿Hay teólogos aquí? ¿Hay estudiosos de Dios aquí? Bueno, les estoy explicando a ustedes, pero ustedes no van a llegar a decirle condenación, justificación, estas palabras, no, porque esa gente no sabe nada, no entiende nada de esto, solamente les muestra es, ¿alguna vez en tu vida has pecado, hermano? ¿Tú alguna vez en tu vida has pecado? Sí. ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguien aquí? ¿Han mentido alguno? Alce la mano a los que han mentido. Voy a hacer la pregunta. Quiero que por favor me alcen la mano todas las personas que desde su vida han mentido. A ver, que los quiero ver. Todos. Vale. Quiero que por favor me levanten las manos de alguna persona de en su vida se haya quedado con algo que no sea suyo. Un lápiz, un borrador, o sea, que ha robado. Levanten la mano, por favor, levántela, la quiero ver. No estoy aquí en plan de juicio. Que de pronto tú en el colegio se quedaste con un borrador, no era tuyo, lo cagaste, un lápiz, una moneda de 1 céntimo, lo que sea. ¿Alguno? ¿O soy yo aquí el único aquí? Vale. ¿Alguna vez de los que estamos aquí en su vida han podido codiciar? Han mirado ese coche, yo lo quiero, o de pronto han mirado a un hombre o han mirado a una mujer. ¿Alguna vez alguien la hace? ¿O soy yo aquí el único? Cuando uno empieza a mostrarle a una persona su condición y en la escritura le empieza a decir, esto se llama pecado, esto se llama robar, esto se llama mentir, esto se llama codiciar. Por lo tanto, tú ya has roto una regla y la palabra del Señor dice, la paga del pecado es... ¿Dónde dice ese versículo? Sí, ¿qué? Romanos 3:23. Escúchame. Estoy hablando de un plan de salvación, le estoy mostrando un plan de salvación. Entonces le muestra uno a la persona la condición, obviamente tiene que saber las citas bíblicas. Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 dice, por cuanto todos han pecado, han sido destituidos, separados de la gloria de Dios. Por lo tanto, ¿has pecado? Sí. ¿Le demuestras que has pecado? Sí. La persona dice, sí, yo lo reconozco, he fallado. Pues tú has vivido al margen de Dios. Me estoy saliendo del tema, pero creo que esto es importante. Has vivido al margen de Dios, has vivido en pecado, pero quiero que sepa de que lo que tienes que hacer es acercarte a Cristo. Y empiezas a mostrar ahora de que las personas que se arrepienten, que es necesario, pues tú le vas dando cita bíblica. Entonces, en un plan de salvación que tú lo tengas aquí en la mente, cuando tú estás hablándole a una persona, eso es lo que hay que hablarle. O le voy a contar de mi vida. ¿Yo soy el que lo salva? ¿Quién lo salva? Entonces, ¿de quién tengo que hablar? Pues tengo que hablar de Cristo, que es el que lo salva. Por lo tanto, esa oportunidad, yo no sé si la tengo otro día, la única oportunidad que tengo, pues tengo que explicarle a quien la va a salvar, que es Jesucristo. Es las buenas nuevas. Le mostré la condenación y después le mostré la justificación. De la mano y después... Hay más citas para esto. Esto es una clase de evangelismo. Yo ahorita no voy a entrar en esto. Lo que quiero que sepa es que se necesita tener conocimiento de lo mínimo de la palabra, como mínimo un plan de salvación a la hora de que tú vayas allá afuera. ¿O qué vas a llegar? Sales y dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Te invitamos a la iglesia. Dios te ama. Y si no tienes sino esa sola oportunidad,
Si no tuviste sino esa sola oportunidad, la persona dice, no me interesa. ¿Por qué no actúas y dejas que el Espíritu Santo a través de ti le des palabra, y como le está dando cita bíblica, esa palabra es la que puede libertar a ese hombre, y en ese instante puede recibir al Señor Jesucristo? Eso no se trata de ir allí a decirle a una persona, vamos a la iglesia, y no saber cómo poderlo confrontar en su condición que está viviendo. No vamos a ir con dedos acusadores. Lo que vamos a mostrar, lo que decía Pablo, cómo venía en el caso de Juan el Bautista. Venían las personas y se arrepentían. Dice que cuando se bautizaban ellos iban confesando, Señor, yo soy un ladrón, yo soy esto, y allá se bautizaban. Pero confesaban con su boca que eran unos pecadores. Después viene el arrepentimiento y viene la obra del Espíritu Santo, porque la persona creyó la palabra que una persona, un predicador, le habló. ¿Ha entendido? ¿Cree que es importante saber, entender la palabra de Dios, poderla dominar y ir a hablarla? ¿Ustedes creen que eso es importante o no? ¿Ah? Por eso es importante estudiar, por eso es importante la predicación. No se trata de que es para un púlpito, quítese eso de la mente. La predicación abarca muchas cosas, un tú a tú de una persona, como en un grupal, como en un púlpito grande. Un tú a tú le predicas a una persona, de tú a tú le hablas y le dices. Hay personas que son utilizadas solamente para eso. ¿De qué manera Dios utiliza? Hay unas personas que se facilita hablarles a un público en grande, y otras personas de tú a tú. Me detuve en esto, pero es importante. Por lo tanto, el punto que estamos hablando aquí, de que muchas almas se están perdiendo por falta de conocimiento de las personas que le están llevando el mensaje. ¿Ya claro? Requisitos del predicador. Esto es una clase introductoria para empezar. La otra clase vamos a empezar a estudiar. ¿Cuál es el tema que ¿sabe cuál es lo que vamos a estudiar la próxima clase? El sermón. ¿Qué? Temático. El sermón temático. Ya estudiamos el sermón textual. Vamos a estudiar el sermón temático y después vamos a estudiar el sermón expositivo. ¿Vale? ¿Creen que hay requisitos para el predicador? Vamos a ver qué nos enseña la palabra. Para poder predicar con eficacia es necesario que el ministro, el predicador, cumpla los siguientes requisitos. Que cumpla los siguientes requisitos. Primero, el predicador debe haber nacido de nuevo. Y es obvio, alguna persona, esto es obvio, pero claro, es que se enseña es porque hay gente que todavía no ha nacido de nuevo. En todo el mundo hay personas que están hablando de Cristo, pero no han nacido de nuevo, no han tenido un nacimiento espiritual. Y esto lo dice la palabra. Mira lo que dice Mateo 7, 22, 23. Aquel día muchos, vamos a leerlo todos. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre. Paremos aquí. Está diciendo que ellos, ¿qué hicieron? Comunicaron. Entonces, ¿qué eran? ¿Unos qué? Predicadores. Unos predicadores. Estaban comunicando los mensajes en tu nombre. ¿Entienden? Ellos estaban comunicando. Lo traje en esta versión porque me gusta que está más clara. Dice, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre. Y mira aquí lo que dice. Y en tu nombre expulsamos demonios. O sea, hicieron liberaciones. En tu nombre hicimos milagros. Eran unos milagreros también. ¿Vale? Mira. Pero entonces les contestaré, mira lo que dice el Señor Jesucristo, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Y ellos le dicen, pero Señor, ¿cómo así que no me conoce? Si yo dice que no los conozco. ¿Y qué hiciste? ¿Pero qué es que hicimos esto? Que no los conozco. Pero que nosotros hicimos milagros, que no los conozco. No los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. No los conozco. ¿Por qué razón? Porque no nacieron de nuevo. No nacieron de nuevo. Y en el mundo hay muchas personas que no han nacido de nuevo. Y están hablando de Jesucristo, pero no han tenido un nacimiento en el Espíritu. Entonces, ¿creen que es indispensable haber nacido de nuevo? No nos muestra la palabra de que ellos comunicaron su nombre, lo estuvieron comunicando, o sea, estuvieron predicando. No nos enseña la palabra, no nos dice de que ellos estuvieron hablando de ti. Eso eran unos predicadores. ¿Es importante o no haber nacido de nuevo?
Juan 3, 8, 11, un ejemplo, le decía, ¿hay ejemplos de una persona que haya nacido de nuevo en la Biblia? Nicodemo, ¿sí o no? Vale, pues vamos a leer este ejemplo que nos enseña la palabra a través de Juan 3, del 8 al 11, lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera, vamos a leerlo todos, por favor. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes a dónde viene ni a dónde va. Pero mira aquí, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Hablando de un nacimiento espiritual. ¿No lo sabes explicar, Nicodemo? Mira lo que le dice el Señor. ¿Cómo es posible esto?, le dice Nicodemo, preguntó Nicodemo. Vamos a leerlo todos, por favor, que los veo callados, yo los veo aquí cuando están leyendo. Vamos a leerlo todo porque es que así la palabra les va a hablar. A ver, ¿cómo es posible esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Entonces veo que él le está diciendo, Señor Jesucristo, y no tengo tiempo para detenerme aquí, de que él era un maestro judío, era que una persona que le predicaba a los judíos. Como maestro, ¿cuáles eran los requisitos? Enseñar, predicar al pueblo. ¿Cómo es posible tú que eres un maestro, ¿sí?, que interpretas la palabra de Dios, que la estás comunicando a otras personas? ¿Cómo es posible? Pero no has nacido de nuevo. Esto, él, Señor Jesucristo, lo está confrontando y mostrando de que por más escritura que sepa, él tenía que nacer de nuevo en el Espíritu, porque es la única manera para poder ir al cielo, nacer del Espíritu. Nuestro punto que estamos hablando, es necesario que un predicador, ¿qué? ¿Queda claro? El predicador debe estar dispuesto a sufrir por causa de Cristo. Esto ya lo vimos, acuérdense que yo estoy haciendo un repaso, esta clase es una parte para poder conectar. El predicador debe estar dispuesto a sufrir por causa de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Sufrir por causa de Cristo, y vemos que en muchos países ya está ocurriendo y ocurre y ha ocurrido. Lo mismos, lo veíamos en este fin de semana, que eran testigos. ¿Sí? Veíamos que eran testigos, que ellos iban a dar la palabra de Dios como testigos, pero también fueron los mártires. Los apóstoles sufrieron para llevar la palabra del Señor y murieron, ¿vale? Entonces, muchas veces nosotros en las iglesias, solo por el hecho de que una persona nos ha mirado mal, ya nos vamos de la iglesia, o porque me ofendió a mí, me lo hizo a mí, y utilizamos el mí, me molesta, a mí, no me gusta, a mí. Si es que no se trata de ti, nunca se ha tratado de la vida del hombre, se trata de Dios. Y las personas se ofenden por cualquier cosita y ya, me voy de la iglesia, y me voy, y no que porque me hicieron daño, me humillaron, me molestaron, me ofendieron, me tocaron el ego a mí, me molestaron a mí. Que no se les puede decir porque cualquier cosa ya. Entonces, por favor, entendamos que nosotros estamos creciendo como personas ya, y aquí en este nivel que ya estamos de estudio tenemos que ir a otros niveles. Y por lo tanto es necesario que entiendas de que esto no es nada. Si todo fuera solamente de que me dieron una palabra y me ofendieron, si todo fuera solo eso, imagínate cuando le tienen un cuchillo que le van a cortar la cabeza, o le tienen un arma y le están apuntando ahí y le están diciendo, bueno, retráctate, ¿quieres seguir a Jesucristo o no? Y te ponen un arma, ¿tú qué harías? Yo seguir a Jesucristo. Amén, eso es lo que hay que hacer. Pero te das cuenta lo que le estoy diciendo, que no es fácil, ¿eh? Cualquiera persona puede decir, sí, yo esto, amén, pero vaya, vívalo. Vaya estés tú ahí de rodilla y tengan un fusil puesto en tu cabeza. Vaya, vívalo. Vaya, vívalo. ¿Cuánta gente no lo está viviendo allá afuera? ¿Cuánta gente no lo está viviendo afuera? Así que, por favor, si tenemos que sufrir y por cosas de estas, pues esto no es nada. Fuera todo esto, gracias a Dios, seríamos, mejor dicho, de maravilla. Pero es que la gente te ofende por esto. El solo hecho de ser cristiano nos persiguen, es parte del ministerio.
Mira, Romanos 8, 35, 36. Mira lo que está hablando Pablo. ¿Quién nos separará del amor? Vamos a leerlo todos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. O sea que si tú le haces tribulación, ¿te tienes que separar del amor de Cristo? ¿Esto? Angustia, ¿te has angustiado? ¿Esto tendría que ser una causante para estar apartados de Dios? ¿Sí o no? Persecución, nos están persiguiendo, que ese sería una causante para apartarnos de Dios. Hambre, que porque no tenemos que comer o nos llegó una circunstancia, una situación, esa hambre tiene que ser un problema para apartarnos de Cristo. Desnudez, que de pronto en algunas circunstancias y la ropa que ya no le alcanza, eso, que ya está viviendo, eso tendría que ser una causante para apartarnos de Cristo. Peligro, espada, nada nos puede separar del amor de Cristo. Nosotros estamos ahí anclados, no importa lo que estemos viviendo, pero de Jesucristo nos apartemos. Es una cosa diferente del hombre, porque nosotros no estamos siguiendo a hombres. Muy diferente de que tú en una congregación también por alguna circunstancia esté pasando una situación. Pues el Espíritu es sabio, te da una sabiduría para tomar una decisión, pero de Cristo no te apartes. Pero es que ese es el problema, que muchas personas dejan de seguir a Jesucristo, dejan de seguir a Dios como si Él tuviera la culpa de un problema que hubo en una iglesia. ¿O no han visto casos así? Yo me detendría aquí, pero es que esto tenemos que avanzar. Como está escrito, por causa de ti somos ¿qué? ¿Somos qué? Muertos todo el tiempo. ¿Somos qué? Contados como ovejas al matadero. Todos los días. ¿Por causa de qué? Entonces, hermanos, si tenemos que pasar por circunstancias de tribulación, nada nos puede separar. Tenemos que seguir adelante y seguir avanzando. ¿Cuántos lo creen? Amén. El predicador debe sentir un profundo amor por las almas. Digan amén a esto. Debe amar las almas, las almitas, las tenemos que amar, estar por ellas, orar por las almitas. Ustedes como predicadores, el día que van a estar predicando y Dios les haya entregado unas ovejitas, oren por sus ovejitas, oren por ellas con amor, empiecen a pedirle: Señor, bendícelas, guárdelas. Mira que el enemigo muy astuto no las quiere desanimar, que traigan más almitas, oren por ellas, estén orando por sus almitas, y tenemos que sentir ese profundo amor, mucho amor. Mira lo que dice la palabra, Mateo 6:34, y salió Jesús, Mateo 6:34, leemos todos, y salió Jesús y vio una gran multitud, y mira lo que hizo el Señor Jesucristo, tuvo compasión de ellos. Eso es amor. Mateo o Marcos. ¿Qué dice ahí? Marcos. ¿Es Mateo o Marcos? Ahí dice, ¿por qué no os parece? ¿Está mal? Ah, Marcos, lo siento. Pensé que me había equivocado. Marcos 6:34. Dios los bendiga. No pasa nada, me gusta que lo corrija porque es importante. Tenemos que corregir todo, ¿vale? Marcos 6:34, vamos a leerlo. Dice: y salió Jesús, vio una gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces tenemos que tener compasión, amor, amor. El predicador debe ser un constante estudiante de la Biblia. ¿Cuánto dicen una vez a esto? Mira, sabía que un día iba a llegar este tema. A este año, cuando yo les empecé a darles la primera clase les hablé a ver cómo lo voy a decir, les hice como una pequeña exhortación con amor, diciéndoles una recomendación: hermanos, tenemos que leer las Escrituras, tenemos que leer la Biblia. Les decía que la Biblia la tenemos que leer una vez, ¿en cuánto? ¿En la vida? Al año, una vez la Biblia completa, del Génesis y Apocalipsis, una vez al año, como estudiosos de Dios. ¿Hay estudiosos de Dios aquí? Como hijos de Dios, ya ni siquiera como eso, como hijos de Dios, porque ¿dónde está lo que nos da vida? Pues en la Escritura, el Espíritu Santo, la palabra es Espíritu. Y después de que pasó ese tiempo, que dice la propuesta y algunas personas empezaron a leerla, le aseguro que desde ese día que yo lo dije, muchas empezaron a leerla. Y sé de varias que empezaron a leer, varias personas. Después este año, se acaba el año 2001, y sentimos en el Señor, como estudio bíblico, como equipo, de poder llevarles a ustedes a introducirlos en la Escritura, y nos hemos propuesto
a enviarles una cita bíblica del Antiguo Testamento, capítulo del Antiguo Testamento y una parte del Nuevo Testamento con una palabra rema. Esa palabra que sale ahí es una palabra rema que sale, ponerla ahí para que ustedes empezaran a caminar en el estudio de la palabra. ¿Cuántas personas han estado leyendo la Escritura desde que hemos empezado? Gloria al Señor por su vida. Los que no lo están haciendo, hágalo, no pasa nada. Si todavía estamos a tiempo. La Escritura hay que leerla, nosotros tenemos que amar la Escritura y tenemos que ser un constante estudiante de la palabra. Leámosla, que la palabra tiene tremenda sabiduría, salen unas cosas increíbles. Dios siempre habla. Nos ha respaldado en este año, nos ha respaldado porque siempre ha habido una palabra rema. Esas palabras que ustedes verán es una palabra del día, es el paná que ese día ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, Dios cómo le hablaba, le mandaba, tenía relación con su pueblo, todos los que le mandaba todos los días. Decía que muchas personas querían ir a recoger comida para guardarla para otro día y él no quería, porque se le convertían en ¿qué? En gusanos. O sea, la gente que cogía el maná del otro día se le convertía en gusanos, porque Dios quería tener un encuentro personal contigo a diario. Todos los días tiene que darte ese maná, y eso es lo que ha estado haciendo. Todos los días hay una porción de la Escritura donde Dios habla a través. No la que yo estoy enviando, la que te da a ti personalmente. Dios te habla a través de la Escritura y ese día Dios te habla. Y te da una porción, y una porción. Ustedes no se pueden llegar a imaginar del crecimiento espiritual que pueden llegar a tener a través de que compaginan la relación con Dios y el estudio de la palabra. Entonces, como punto, el predicador debe ser un constante estudiante de la Escritura. Así que quiero animarlos a que empiecen a leer la palabra del Señor, a partir de ahora hasta que se mueran. O sea, que esto hasta toda la vida. Sí, no, esto no va a ser, ya la leí, ya no la vuelvo a leer. No, desde ahora hasta que se mueran. ¿Oyó? Dígale un amén. Juan 5:39, escudriñar las Escrituras. ¿Quién está enseñándonos a que vayamos a estudiar las Escrituras? Jesucristo. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Señor Jesucristo dice que las estudien, porque es que en la Escritura, ¿ustedes han encontrado a Jesucristo en el Antiguo Testamento? ¿Sí o no? ¿Sí está o no está? Claro, sí está siempre. La Biblia es cristocéntrica. Jesucristo está en todas partes y la Escritura estaba ahí, lo que hay que saberla, pero está ahí, la Escritura está ahí. Jesucristo está desde el Génesis hasta Apocalipsis. Por lo tanto dice, escudriñar las Escrituras. Mira esto, piensa como teólogos, estudiosos de Dios. ¿Ya había Biblia cuando el Señor dijo esta palabra? ¿Ya existía el Nuevo Testamento? No. Entonces, ¿de cuáles escrituras está hablando? ¿De cuál? Del Antiguo. Y si él dice de que esa escritura del Antiguo son las que dan testimonio de mí, ahora más el Nuevo. En el Antiguo le hice una pregunta, pero es que la palabra lo está respondiendo. Cuando él dice escudriñar las escrituras, ¿a qué se refiere? Al Antiguo Testamento. Y él está hablando del Antiguo Testamento, que esas escrituras del Antiguo Testamento son las que dan testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿Jesucristo está en el Antiguo Testamento? Pues claro. Me he extendido, pero quiero dejarlos terminados. El predicador debe mantener una vida de oración por todas las almas. Oración. Una vez digamos, amar a las almas, y esto es orar por las almas. ¿Cree que es importante orar por las almas? Ustedes tienen una persona que le quiere ir a hablar de Jesucristo. ¿Qué es lo que primero que tiene que hacer? Ir a hablarle, antes de hablarle a una persona de Jesucristo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ir a hablarle a Jesucristo de esa persona. Antes de hablarle a la persona de Cristo, primero ustedes le hablan a Cristo de la persona, y después iban y le hablan de Cristo. ¿Vale? Filipenses 1:34, el ejemplo de Pablo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo. Mira lo que está haciendo Pablo, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo está mostrando aquí de que él está rogando con gozo. ¿Por quiénes? Por ellos.
Voy a dejar aquí con este punto, terminamos, ¿vale? El predicador debe guardar su vida en perfecta santidad. Perfecta santidad. A ver, Dios es santo. Nosotros tenemos que ser santos, ¿sí? Lo dice su palabra. Mira lo que dice aquí, 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo, el predicador, sea una persona que irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Voy a parar aquí por el tiempo que quiero respetarles ahí. No, vamos a dar esta también. Que tampoco un minutico no pasa nada. El predicador debe ministrar siempre bajo el poder del Espíritu Santo. O sea que no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo operando a través de nosotros, ¿vale? Esto ya lo vimos. Recuerda que yo les voy a pasar esta enseñanza, ¿vale? Primera de Pedro 2, 10, 11. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Crees que tenemos dones? Cada uno ha recibido su propio don. Dios le ha dado un don a cada uno. Por eso en 1 Corintios 12 dice que también cada uno ha recibido dones. Cada uno ha recibido un don. Entonces, del don que Dios les ha dado, dice, según el don que ha recibido, ¿cómo tiene que hacer? Ministrelos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, o sea, si alguno predica, hable conforme a las palabras de ¿quién? De Dios, las palabras del Espíritu. Si alguno ministra, predica, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, gracias por este tiempo, esta enseñanza, Señor. Vamos a introducirnos, Señor, en un tema, Señor, importante con respecto al estudio de lo que es la homilética, y oramos para que tú primero, Señor, nos enseñes de que tenemos que tener unos requisitos, Señor, y que tenemos que tenerlos muy en cuenta, Señor. Ahora oramos, Señor, a partir de ahora, que toda enseñanza que se vaya a recibir, tú nos sigas hablando y nos sigas guiando a través de esto. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.